se nos pide realizar la operación indicada y simplificar. Observe cómo tenemos el producto de dos binomios. A menudo se los conoce como productos especiales porque los binomios son conjugados. Tenga en cuenta que el primer producto, tenemos la cantidad 9m más 4 veces la cantidad 9m menos 4. Algunos libros de texto dan una fórmula especial al multiplicar conjugados binomiales, como se muestra aquí, pero vamos a seguir adelante y multiplicar como lo hacemos normalmente y luego simplificar. Y aunque algunos libros de texto hacen referencia al acrónimo de FOIL, que ayuda a determinar los productos multiplicando dos binomios, vamos a usar la distribución repetida. Para multiplicar estos dos binomios, distribuimos cada término en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces, primero distribuimos 9m en el segundo binomio. Entonces tenemos 2 productos. Luego distribuimos los 4 en el segundo binomio, dándonos 2 productos más. Al multiplicar dos binomios, siempre tenemos 4 productos. Para este primer ejemplo, escriba cada producto. Entonces, primero tenemos 9m por 9m, más 9m veces negativo 4. Además, ahora distribuimos los 4 veces 9m. Y luego, finalmente, más 4 veces negativo 4. Multiplicando usando el acrónimo FOIL, obtenemos los mismos productos. Ahora busquemos cada producto. 9m por 9m es 81 metros al cuadrado. Y tenemos más 9m veces negativo 4, eso sería más negativo 36 metros, así es, más 36 metros negativos es menos 36 metros. Y tenemos más 9 veces 4m, eso es más 36 metros. Y luego, finalmente, tenemos más 4 veces negativo 4, eso sería más negativo 16, o simplemente menos 16. Observe cómo tenemos dos términos similares aquí, negativo 36 metros más 36 metros es 0. Entonces estoy multiplicando conjugados. Estos dos términos medios siempre deben ser opuestos y tener una suma de 0. Y por lo tanto, el producto es de 81 metros al cuadrado menos 16. Antes de ver nuestro segundo ejemplo, veamos esta fórmula que se muestra a continuación, donde la cantidad a menos b, y la cantidad de a más b son conjugados, y el producto es igual a un cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, si tratamos de aplicar esta fórmula, observe cómo a es igual a 9m. Y b es igual a 4. Observe cómo el producto tendría que ser igual a un cuadrado menos b al cuadrado. ¿Cuál sería el cuadrado de 9m? Menos el cuadrado de 4. Y observe cómo obtenemos 81 metros al cuadrado menos 16, usando también la fórmula. Mirando nuestro segundo ejemplo, nuevamente, definiendo este producto. Multiplicaremos como lo hacemos normalmente, así que distribuya los términos en el primer binomio en el segundo binomio. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 productos. Entonces tenemos 5 negativo 5 veces negativo 5, eso es positivo 25 al cuadrado. Y luego tenemos más negativo 5 por 3, eso es negativo 15a. En lugar de más negativo 15a, escribamos menos 15a. Y ahora distribuimos los 3 negativos, entonces tenemos más negativo 3 veces negativo 5a. Eso es positivo 15a, entonces más 15a. Y luego, finalmente, más negativo 3 veces positivo 3, que es 9 negativo. En lugar de más negativo 9, escriba menos 9. Y, nuevamente, combinando términos similares, aquí tenemos 15a negativo más 15a, que es 0. Y por lo tanto, esto se simplifica a 25 al cuadrado menos 9. Espero que hayas encontrado esto útil.